Hola familia y bienvenidos a la parte 4 de Este matrimonio está destinado a fracasar, o también conocido como Anillo Roto. Pero antes de comenzar quiero enviarle unos saludos a los miembros del canal, en especial a Cindy García y a Liliana Castañeda. Gracias por ser parte de los Beretoneros. Y asimismo quiero enviarle un saludo a los 3 primeros en comentar en el último video, a Máximo, María Angeli y Deluxe. Bueno, muchas gracias a todos por el apoyo que nos dan. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. ¡Ya! Llegó el fin de semana y tanto Carsen como Inés fueron a la casa del teniente Acevedo, y él junto a su esposa lo recibieron con mucho agrado. La noche llegó y Carsen decidió llevar a Inés a un lugar muy bonito, que seguramente nunca ha visto, llegando así a la colina de Recorno, un sitio que apenas se lograba distinguir desde su residencia. Carsen, al verla agotada por caminar, la cargaba y le mostraba una hermosa pileta con una sirena y un humano. En eso ella sentía pena. Ojalá y hubiese conocido este lindo lugar antes. Quizás lo hubiese visitado más a menudo, pero en cambio quizás para Año Nuevo ella tenga que regresar a Esposa o Mendoza, aunque Carsen prometía que siempre irán juntos a donde ella quiera estar, incluso por ser familias tan prestigiosas, y Carsen por ser primo directo del príncipe heredero podrían pedir quedarse trabajando en este lugar. Pero Inés no sabía qué hacer. Hasta ahora no ha cambiado la muerte de su abuela y posiblemente la muerte en la familia Escalante no sea la excepción, pero no quería pensar en ello. Por ahora, solo su objetivo es divorciarse y regresarle a Carsen la libertad que él merece. Al inicio, Inés pensaba que Carsen solamente hacía uso del uniforme porque le quedaba bien, pero pronto entendió que él lo lucía con respeto hacia la armada y hacia su abuelo, y por ser familia directa de la emperatriz debía esforzarse demasiado para estar a la expectativa de todos. En su vida anterior, Carsen vivió una vida alejada de su derecho de sucesión y jamás se casó, pero con el tiempo regresó a tomar su lugar como segundo al puesto luego de Oscar. Por eso entendía que aunque ella desea darle libertad, no logrará ser para siempre. Es por eso que debía apresurarse. En eso, Carsen le mostraba la estatua en la pileta, contándole así la historia de esa sirena. Las sirenas son hermosas, pero al parecer no tienen corazón, por lo que no tienen sentimientos. Y cuenta la historia que un día una sirena fue salvada por un joven humano, quien quedó perdidamente enamorado de ella. La sirena, que también dicen se enamoró, quiso que él probara su amor hacia ella, pues sabía que las palabras de un humano no significaban nada para ellas, así que ella le propuso vivir su amor, pero en el mar. Así el marinero siguió a la sirena. Fue hasta lo más profundo del mar, llegando a un punto en el que ya no podía respirar. Las sirenas olvidaban rápidamente que los humanos no pueden respirar en el agua, pero así el tonto marinero que tanto amaba a esa sirena se asfixió. Al momento, la sirena lo sacó del agua, pensando en que podría volver a respirar, pero eso jamás pasó. Tras perderlo, la sirena regresó al mar, donde estaría para siempre sola. Para Inés, ese hombre fue un tonto, pero Carsen se sentía como ese marinero. Inés no quiere nada de él, tampoco desea estar a su lado, y lo más importante para compararla con esa sirena es que él la ama, hasta el punto de ahogarse por seguirla. Y claro que sabía que es tonto, pero no pensaba dejarla, porque esa imagen de ella en su mente estará siempre presente, así que no le importaba ahogarse siempre que esté a su lado. Por otro lado, Alfonso, el mayordomo y mano derecha de Carsen, seguía recolectando información sobre la enfermedad de Inés, y así descubrió que la enfermedad de Inés es una enfermedad mental. Con los días, Inés quiso salir de su residencia, pero sorpresivamente Carsen se había preparado, comprando a los cocheros con dinero para que no permitan que Inés salga de la casa. Alondra quería saber por qué no se lo permitió el señor, y sorpresivamente Inés sabía el por qué. Hoy en la mañana tuvo un poco de fiebre. Al decir esto, hasta Alondra se preocupaba. Para Inés esto era exagerado, no tenía nada, pero entendía que tras desmayarse todos estén muy pendientes de ella, y esperaban que no le vuelva a ocurrir lo mismo. En eso Alondra le pedía comprender a su señor. Aquel día que ella se desmayó, él lucía como si estuviera dispuesto a entregar su vida por ella. Por eso le pedía que no saliera. A cambio, podría invitar a quien ella quisiera a la casa. Y claro que no había pensado en eso antes.
Con los días, Inés empezó a organizar eventos sociales en casa, cada día con un grupo de mujeres diferentes. Con esto ella lograba tener evidencia de su buen matrimonio y su divorcio será más rápido. Para Alondra y las demás sirvientes era increíble ver a Inés tan activa. Se había vuelto el centro de atención de Castella y en esa tarde, al estar con jóvenes casadas, empezó a escuchar todo tipo de problemas. Problemas que se demostraron inexistir en casa de Inés, pues apenas llegó Carsen, llegó a saludar a su esposa con un beso en la mejilla. Y claro, esto emocionó a las señoras presentes. Y aunque Inés estaba por invitarlas a cenar, estas, al ver que interrumpían a los tortolitos, decidieron irse de la residencia lo más rápido posible. Así en la noche, Inés se cambiaba de ropa. Al no tener ayuda, era tardado, pero así Carsen ingresaba a verla. Y con sus pensamientos impuros, ya estaba por sacarle la ropa que con tanto esfuerzo se puso. Al escuchar que Inés últimamente tiene mucha hambre, él creyó que era por un embarazo, pero ella decía que no es así. Carsen entendía y rápidamente decía que seguirán trabajando duro, y dado a que ya ha esperado por 6 días porque ella estaba enferma, era momento de retomar su responsabilidad, e Inés no lo pudo evitar. Al día siguiente, Carsen le pedía descansar un poco más, pues sabía que su noche no fue tranquila. De verdad, estaba él necesitado. Al momento les trajeron la comida e Inés desayunaba, pero estaba furiosa, porque siempre la que termina cansada es ella. Solo que al ver lo mucho que Carsen se esfuerza para hacerla feliz, sentía un poco de pena. Incluso más que eso, se sentía egoísta. Decidió casarse con él, obligándolo, solo para conseguir lo que ella desea. Y aún así él la mira con esos ojos que gritan amor verdadero. Ya más tarde Inés estaba de mal humor, no entendía por qué ella le gusta a Carsen, sobre todo porque gracias a que no le permiten hacer mucho, estaba engordando, y va a ser peor cuando esté embarazada. Y como ella mete a Carsen en el saco de los infieles, sabía que cuando eso pase, él caerá en los brazos de otra mujer. En eso Alondra junto a Raúl bajaban 2 retratos de Carsen e Inés de niños, y hasta de esa manera lucen tan bien juntos, por lo que aunque Inés no quería ver su retrato, ni modo. Todos los sirvientes estaban emocionados por eso, aunque Alfonso no se veía feliz. De hecho, desde hace días la miraba de una manera muy extraña. Pensaba que quizás él la escuchó hablar con Raúl, pero en eso al mirar por la ventana se puso a pensar, ¿en qué tal si a Carsen no le gustan las mujeres delgadas? Ya en la noche, Carsen le preguntaba a Raúl si había logrado contactarse con el doctor Feral, pues por él supo que año tras año obtenía un medicamento de ese doctor, pero ahora Raúl le comentaba que ese doctor se encuentra en un problema entre la familia real y la familia Feral. Se cuenta que él no pudo salvar a un paciente, a un príncipe recién nacido, y que su muerte había sido por negligencia médica. Por ello estuvo a punto de morir, pero gracias a nobles importantes se le perdonó la vida. Por otro lado, Carsen tenía curiosidad. ¿Por qué si el doctor fue el único que curó a Inés, no lo detuvieron o le ofrecieron algo a cambio de que se quedara a cargo de Inés? Y el padre de Inés lo había intentado. Pero este doctor había dicho que deseaba morir donde nació, que incluso si fue a ver a Inés es porque era un caso extraño. Pero en eso Carsen preguntaba. Él sabía desde un inicio que Inés no estaba curada y eso es verdad. Incluso el médico Feral le había entregado una medicina por si Inés volvía a recaer. Él desconocía la causa de la enfermedad de Inés, pero le comentaba que era algo grave y que incluso podría morir en cualquier momento. Tras ello, Carsen enloquecía. No entendía cómo el duque permitió que ese médico se fuera. Debía obligarlo, atarlo si era necesario. Pero dado a que Raúl no pudo ayudarle a traer a Feral a Castella, pensaba enviar a su gente. Pero en eso Raúl mencionaba que es un asunto privado. Pero Carsen decía que esa gente es de su confianza. Pero Raúl le confesaba que cuando Inés recaía, siempre decía lo mismo. Pronto esto pasará por completo. Es como si ella supiera algo y lo escondiera. Pero en eso Alfonso llegaba como si nada. Él también quería dar noticias, mencionando que ya 2 médicos iban a venir para revisar a la señora Inés. Pero ya más tarde, al salir, Alfonso enfrentó a Raúl, preguntándole que desde cuándo engañan al señor Escalante. Raúl no sabía qué decir, y Alfonso, furioso, no entendía por qué tratan al señor Escalante como a un niño.
niño. En eso Raúl frustrado mencionaba que Inés es una mujer digna, pero para Alfonso ni siquiera tiene respeto ante su señor, engaña y finge, e incluso confesaba saber la verdad de su enfermedad pulmonar, pues no es más que una mujer loca, y su locura es tanta que incluso llega a quedarse sin aliento y desmayarse. Seguramente la única razón de haberse casado es porque es una de las grandes de Ortega, porque si no se hubiese ido a un convento. Raúl defendía a su señora capa y espada. Ella es una mujer generosa que incluso aún siendo niña le tendió la mano. Él evitó su terrible muerte en la calle y a cambio de ello recibió un trato que jamás pensó tener, así que por ella podría hacer lo que sea, incluso lanzar del balcón a Alfonso si llegara a mencionarle esto a alguien. Alfonso no le tenía miedo. Él veía por el bien de su señor Escalante, así que no quería que lo sigan engañando. Mínimo debía conocer con qué mujer se casó, así que si Inés no le contaba a Carsen, él será quien le cuente de esto al señor Escalante. Pasaron los días y se dio un gran banquete en honor a quienes ascendían de puesto en la sede. Ella, junto a otras nobles, se encontraban disfrutando de la música, pero Inés pensaba, no le molestaba estar lejos de Carsen, sino más bien esperaba que él, dado a la situación, aproveche para conseguir un amante. Pero en eso Inés, al ver a Carsen conversar con otros de la sede, escuchó cómo los envidiosos hablaban mal de Carsen, diciendo que no merecía un ascenso solo por su apariencia. Incluso decían que es por eso que tiene a tantas mujeres de Castela y Mendoza tras de él. Así agregaban tantas cosas sobre Carsen que Inés estaba harta de ellos. Quería ir a gritarles, ponerlos en su lugar, pero tampoco quería causar problemas a su esposo. Estaba ya acercándose a ellos cuando estos notaron que ella estaba cerca. Dado a eso se callaron y en medio de sus intercambios de miradas, un soldado se acercó a Inés. La distrajo y se trataba del teniente Berwick, un hombre asqueroso y muy vicioso. Por su culpa ese par de tontos se fueron, pero mientras ella platicaba con ese hombre, Carsen, quien la miraba de lejos, estaba que echaba chispas. Pero mientras, Inés trataba de conseguir información. Quería reportar a ese par de tontos envidiosos que hablaban mal de Carsen, pero en cierto modo ellos entendían la presión que hay sobre Carsen, pues el abuelo de Carsen fue el almirante Calderón en lugar de Escalante. Y no fue porque el título Escalante fuera insignificante, sino más bien porque él logró una hazaña personal y veía que Carsen sigue esos mismos pasos. Es respetable y valora el sistema. Pero enseguida el teniente Berwick preguntaba el cómo esos tipos la humillaron. Así Inés consiguió el nombre de esos dos, Gerso y Domingo. Dos tipos arrogantes que merecían ser castigados. Inés no pensaba dejarlo pasar, quería comentarle de lo ocurrido al supervisor. Y así se fue el teniente Berwick así de la nada. Dos jóvenes soldados se acercaron a ella. Sentían suma admiración por la familia Belestena, y uno de ellos se aparecía mucho a cómo actuaba Emiliano en su segunda vida. Pero así tenía que lidiar con la atención de varios soldados, y sabía quién les informó que ella estaba sola, el teniente Berwick. Tras alejarse de todo, se quedaba conversando con el teniente Iglesias, y así de la nada vio a Carsen conversando con una joven dama. Dado a que tenía que darle oportunidad para que haga lo que él quiera, le pedía al joven teniente Iglesias salir a tomar aire en el balcón. Dado al frío, incluso le prestó su saco, solo que en verdad él estaba muy emocionado de pasar tiempo con ella, y mientras ella seguía pensando en Carsen se sentía extraña, pero no quería darle importancia. Así empezaron a conversar sobre Carsen, y decía de todo para alabar a Carsen, decir que es un hombre admirable, guapo, de buena presencia, respetuoso, trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto así que Inés directamente le preguntó, ¿de casualidad te gusta mi esposo? Esto lo dejó en shock y le causó problemas, pues Carsen había estado llegando y escuchó esto, ingresó furioso, le quitó el saco a Inés y se lo lanzó fuera del balcón. Estaba furioso porque Inés se encontraba con un hombre que no es él. Empezó a insultar al pobre teniente diciéndole de todo, pero Inés lograba tranquilizarlo e hizo que pida disculpas. ¿Y qué manera de pedir disculpas? Tras ello, el pobre José Iglesias se iba, pero antes de cerrar la puerta del balcón, vio algo que jamás podrá olvidar. Un besote de Carsen hacia su esposa. Como dicen, se pusieron a comer pan enfrente del pobre.
Pero en eso, ella notó que la mano de Carson sangraba. Asustada quería curarlo, pues entendía que las mujeres también miran sus manos. Debía estar perfecto para que tenga un amante. Pero él estaba encerrado en sus celos. La besaba porque ya no podía soportarlo. Le preguntaba sobre qué hacía con Iglesias aquí sola, pero así agregaba que de ahora en adelante solo se fije en él. Inés, sorprendida por ello, lo acariciaba y gracias a eso, Carson se sintió mejor. Y más porque él la besó en su boquita para burlarse de Iglesias y ella permitió que llegaran lejos. Así recordaba que antes de casarse, ella le había prohibido besarle en la boca, pero ahora que lo había permitido, Carson estaba emocionado. Y no era el único. Inés también se sentía extraña. Por alguna razón quería permanecer a su lado y así le decía: no puedo rechazarte, porque solo pienso en ti, porque te compadezco por conocerme, Carson. Hace ya varios días Carson no entendía de qué estaba hablando Inés. Siempre mencionaba sobre su pasado, que es un desperdicio que él esté con ella, e incluso se arrepentía de haberlo visto cuando ella tenía 6 años. Dado a eso, en una tarde llegó a ver a Inés. Él había regresado de la sede rápidamente porque hay algo que estaba rondando en su mente. ¿Si acaso ella lo escogió como esposo porque antes estuvo con alguien? Esto no tenía sentido, ya que una niña, ¿qué podría hacer? Aunque Carson estaba emocionado, pues ella lo había escogido a él, pero aún así no entendía por qué se casó con él, teniendo tantas opciones. Incluso pudo haber roto el compromiso antes. Sabía que en ese tiempo ni siquiera lo deseaba, y parecía no tener interés en casarse. Quería saber si había alguien que la haya hecho arrepentirse, pero Inés decía que no. Aún así, Inés estaba sorprendida en la forma en cómo reaccionaba Carson, pues es muy diferente al príncipe, y ahora su primera vida había quedado atrás. Ya no quería recordarla, pero así le comentaba a Carson que el hecho de haberse casado con él no tiene nada que ver por la culpa de alguien más. Carson confesaba que dado a su primera vez y sentir que no era inexperta, pensó que quizás existió alguien más en su vida, alguien que aún posea su corazón. Dado a estos pensamientos y su inseguridad, sin pensarlo, salió corriendo como un lunático de la sede, terminando frente a ella, diciéndole todas estas cosas sin sentido. Se sentía avergonzado, pero a la vez pensaba: si su desamor no es solo por el pasado, y hoy quería saber cuál es su plan. Apenas Inés entendía que él estaba pensando que ella desea escaparse con otro hombre, e Inés le confesaba que si en algún momento deseara irse, lo hará legalmente, divorciándose de él. Y así le preguntaba: si ella decidiera divorciarse e irse con ese hombre que él dice que tiene, ¿él la ayudaría? ¿Acaso haría eso? Y sabía que él jamás haría algo así. Además, esto es una suposición con una persona de su imaginación. Con esto, Carson se sintió un tonto y pedía perdón. Inés no estaba satisfecha con eso, pues ella es quien juega con él. Y en eso él le comentaba que jamás ha pensado cosas así de ella realmente. Sabía que ella no le es infiel, pero tenía curiosidad y necesitaba su confirmación para estar en paz. Tras ello, pedía que ella lo golpeara y olvidara esto, pero Inés se negó. Así Carson se acercó e Inés, para calmarlo, permitió que la besara. Así podría calmar su corazón. A los minutos Carson regresó a la sede e Inés podía pensar en tranquilidad. Sabía que ha pasado ya bastante tiempo en Calstella y hasta el momento aún no se ha embarazado. Quizás este matrimonio tenga que durar 4 o 5 años y tras eso podrá divorciarse con libertad. Sabía que es una gran responsabilidad, pero con un bebé nadie podrá burlarse de ella, aunque no podía negar estar tan a gusto en este lugar. Pero el sentimiento de culpa aumentaba cada día más. Pero no debía ceder ante él. Tenía que aceptarlo por Carson, darle la oportunidad de estar con una mujer que no se aproveche de él, darle su libertad. Pero el pensar en Carson con otra mujer la ponía de malas. De la nada Raúl se preocupaba por ella, quería abrigarla, pero ella no sentía ser tan débil, aunque Raúl lo hacía por su bien, ya que Carson le había recomendado la salud a Inés. Para Inés esto era excesivo, pero Raúl confesaba que su misión y la de Juana, su sirvienta en la casa de Belestena, solo quieren su felicidad. Y aquí ella sonríe mucho, aunque para ella todo era una actuación, hacer vínculos para algún día tener testigos y divorciarse. Aunque Raúl tenía un punto, deseaba que ella tenga una familia mejor que la de Belestena, pero Inés no quería ser la sirena de Carson, no quería ahogarlo con ella, quería su libertad, pues Inés, por tanto dolor que ha padecido, no era apta para amar a nadie.
En medio de ello, Raúl le comentaba que Alfonso, el mayordomo, deseaba hablar con ella, porque tiene una petición que hacerle. Así le contaba cómo la amenazó, y eso le gustaba. El mayordomo es una persona firme y leal. Y así al día siguiente Inés lo recibía. Sabía que ha pasado un tiempo desde que él le dijo eso a Raúl. Ojalá y él hubiese llegado directo a ella, pues le gusta que la amenacen. Y ahora se daba cuenta lo blando que es. Claro, él piensa en su pobre dueño que sufre y es engañado por una mujer enferma, así que prefiere amenazarla. Alfonso no tenía intención de que ella se sienta presionada, solo quería revelarle la verdad al señor. Pero Inés le aclaraba: no piensa contarle a nadie de su condición. ¿Pero quién es él para atreverse a decirle eso? Le aclaraba que ella no es una sirvienta, sino la esposa de Carsen y la hija de la casa Belestena. Y ahora se ha convertido también parte de la casa Escalante. Pero para Alfonso, Inés lo engañó desde el inicio. Debería darle una oportunidad a Carsen de elegir. Pero Inés le comentaba que ella no piensa vivir mucho tiempo con su señor. Este no comprendía, pero Inés solamente le aclaraba: lo que él sabe se quedará en él, pues ahora que es la esposa de Carsen podría lidiar fácilmente con él, pues él no es más que un anciano que parpadea asombrado. Pero así le preguntaba: si ella decidiera decirle, le rogaría, le lloraría para que la perdone y la perdonara, ¿qué pasaría con él? Y él ya tenía pensado renunciar a la casa Escalante, dado a que incluso no posee familia ni responsabilidad con nadie. No tenía nada que perder, y dado a ello, Inés supo manejarlo cuidadosamente para convertirlo en su informante. Esperar a que él le cuente cualquier cosa desafortunada de su señor. Y así agregaba un trabajo: él debe vigilar a Raúl. Y si lo dice es porque sabe que Raúl es muy fiel a ella y es capaz de hacer lo que sea. Pero lo más importante ahora es alejar a esa loca mujer de cárcel, o sea, ella. Y eso sí que lo sorprendió, pues Inés le aseguraba que su único deseo es divorciarse, y todo ocurrirá tras tener un hijo de Escalante. Así que esperaba que eso ocurra antes de que el año termine. Así más tarde, cuando Carsen llegó y notó extraño a Alfonso, este decidió ayudar a la señora loca. Pero Carsen no es fácil de engañar, sabía que algo le pasa. En eso recordaba que Alfonso tiene una hermana llamada María y que tiene 8 hijos, así que pensaba enviarle un mes del salario de Alfonso a ellos. Claro, aparte del salario que él recibe. Así que pues ya entendemos por qué Alfonso decidió apoyar a Inés, pues sí tiene mucho que perder. Aunque Carsen mencionaba que dado a que Inés recibe invitadas diariamente, quizás lo mejor sería mudarse a la residencia central de la sede. Pero para Alfonso, Inés se sentía cómoda aquí. De la nada, Carsen mencionaba que prefería que ella recibiera visitas en casa a que salga. Tenía miedo de que recaiga en su enfermedad y nadie esté ahí para socorrerla. Por eso quería protegerla y pensaba: ¿realmente esto es una enfermedad? Y Alfonso no tuvo de otra que callar. En eso Carsen llegaba a ver a Inés. Abría la puerta y emocionado la veía sonreír. La veía feliz. No entendía lo pervertido que es, pues con solo mirarla se emocionaba. Pero estaba dichoso de ver esa sonrisa. Sabía que no es para él, pero aún así le gustaba. Por eso quería que Inés tuviera más espacio, así que pensaba mudarse a la residencia de la sede. En eso escuchó el sonido de la puerta de la habitación. Sabía quién ingresó. Fue emocionado a abrazar a Inés, pero al hacerlo se dio cuenta que no era Inés, pero lucía tan similar. Esa mujer decía que su ropa es igual a la de Inés, dado a que el sastre de la casa Escalante se volvió popular y hace los mismos diseños de Inés. Pero justo hoy tuvo que venir con algo similar. Carsen se disculpaba, pero no la reconoció, y ella se ofendió, pues antes él solía verla y mucho. Carsen, que sabe que esto siempre pasaba en su soltería, se disculpaba. Quizás lo malentendió, pero al verla ingresar a la habitación de pareja sabía que algo estaba planeando. No solo robó la ropa de su esposa porque era ropa de calidad, sino que ahora quiere robarle también el esposo. Así le pedía que se fuera y que jamás vuelva a pisar la casa Escalante. Pero en eso la mujer respondía. Entendía que es muy fiel a su esposa, pero no reconoce bien sus deseos. Ella prometía satisfacer todos sus deseos que Inés jamás podrá complacer. Y cuando él estaba a punto de empujarla, su pasado lo atrapó. Inés de Belestena ingresaba a la habitación, observándolo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y no se olviden de suscribirse y de seguirnos en nuestro segundo canal, Veretuns, en donde encontrarán muchas más historias. Y ahora sí, hasta la próxima.